que se pueda someter a paro, la más vulnerada es el sector salud. Y yo debo informar que ese plan será para poner a disposición el servicio de transporte al personal asistencial del Hospital Central de San Cristóbal. Importante porque esto pues nos minimiza cualquier riesgo que se pueda tener ante las emergencias de los pacientes que llegan allí con una situación particular y sobre todo ante las emergencias de terapia intensiva, de la unidad de neonatología y de los pabellones donde se hacen de manera permanente intervenciones quirúrgicas. Destacar que el tema del transporte dentro de los planteamientos que se hicieron allí con todas las autoridades presentes, amerita que el Ministerio de Transporte emita una gaceta que pueda regular o tener una referencia nacional de los pasajes, tanto urbanos como suburbanos. Determinamos que hay una cantidad de líneas que están desviando sus rutas, por ejemplo, las rutas que deben cumplir en la zona capital, en el área metropolitana del estado, están cumpliendo rutas fuera del estado, se están dirigiendo a la frontera o están dirigiéndose a otros municipios que no están permisados. Esa es una de las razones por las cuales se acordó desarrollar un plan de auditoría entre la alcaldía, el consejo y los entes competentes, donde por supuesto la gobernación colaborará. A pesar de no ser una materia directa, de competencia directa, la gobernación no puede mirar con desinterés o con indiferencia la problemática del transporte para determinar y ratificar los D9 y los D10, los DT9 y los DT10 del transporte público para poder reorganizar las rutas. Por supuesto que nosotros no queremos afectar al transporte porque hay una realidad. Ningún transportista está produciendo ni siquiera para poner cauchos. Hay una realidad, los cauchos cuestan unos montos que son inalcanzables y no solo los cauchos, los repuestos, las baterías, no hay repuestos en el país. Pero la otra realidad es la del colectivo, la del ciudadano de a pie, que no compensa su salario mínimo con lo que es el pago diario del transporte público. En ese orden hemos tratado de llegar a un punto medio y también hemos solicitado aquí ante las autoridades relacionadas directamente con el gobierno nacional, que se pueda garantizar un suministro de repuestos al transporte público. Lo que nosotros como gobierno no podemos avalar es que el servicio se frene en su totalidad porque el más afectado es el ciudadano de a pie. Y estamos ponderando y valorando que el alcalde materializó el aumento del pasaje con una consulta con las comunidades vinculadas y que además se está haciendo más del 150% del aumento, de manera tal que nosotros hemos abogado tanto por el colectivo que está en el a pie diario, como por el transporte que no tienen los insumos para poder garantizar los servicios, pero también hay transportistas que desvían su ruta, porque si no hay insumos para trabajar en San Cristóbal, ¿cómo se considera o cómo se explica que si hay insumos para ir a la frontera donde el pasaje es muchísimo más costoso y no tiene ningún nivel de regulación? Yo he venido manifestando tanto al gremio del transporte como a todos los sectores que se han involucrado, que yo he solicitado al Ministerio de Transporte y he solicitado a través de créditos adicionales suministro de caucho para poder facilitarlos a precios, vamos a decir, a precios que se adapten al bolsillo de la realidad de los transportistas. Pero también tenemos que revisar la condición del pueblo. La población venezolana, ninguna población asalariada tiene para poder cubrir cuotas en materia de transporte que vayan más allá de lo que es el salario mínimo que gana la mayoría del pueblo venezolano. Gobernadora, el tema fronterizo, ¿cuáles son las peticiones que hoy hace la gobernadora del estado Táchira? Tomando en cuenta ayer las opiniones que emitió el presidente de la República, Nicolás Maduro, con relación a las acciones en materia migratoria que ha tomado Colombia en la frontera. Bueno, yo debo anunciar que nosotros como gobierno regional estamos haciendo lo que nos corresponde. Hemos instalado primero por el asueto de carnaval y le dimos continuidad por la contingencia ante la fluidez permanente de movilidad y la movilidad que tenemos en el puente internacional de San Antonio del Táchira y el de Ureña. Los funcionarios de protección civil han estado allí instalados a través de algunas carpas que tenemos allí con personal preparado en materia de riesgos, preparado en materia de atención primaria y
hemos avanzado porque ya nuestras unidades de protección civil están permisadas para pasar el puente y poder trasladar a las personas que tienen condiciones de salud precarias, a las personas que ameritan un servicio de atención de emergencia inmediata. Ya nuestras ambulancias de protección civil y nuestras unidades, por condiciones de salud, están pasando la línea fronteriza del puente permisada por ambas autoridades. Debemos destacar que esto es un avance que hemos logrado respecto a la situación o a la discordia que ha existido entre el Ejecutivo Nacional de nuestro país y el Ejecutivo Nacional del hermano país de Colombia. Pero yo debo reiterar, de una vez debo recordar que debe existir evaluación en los términos de los procedimientos migratorios, porque los afectados no son los ejecutivos, los afectados son la población que de manera permanente tiene que utilizar el puente internacional y se ven sometidos a las consecuencias por las altas temperaturas que hay en la zona de San Antonio y de Ureña, se ven afectados por la deshidratación, por condiciones de salud. Debemos evaluar qué condiciones ameritan un tratamiento migratorio especial para nosotros tener una fluidez en los puentes, con una movilidad que de verdad no someta a vejámenes ni a ningún tipo de vulneración a los ciudadanos, tanto a los venezolanos como a los colombianos que de manera permanente utilizan el puente por condiciones de necesidad económica, por condiciones de intercambio comercial, por condiciones de salud, condiciones académicas y condiciones de salida hacia otros países, porque debemos destacar, por el puente internacional de San Antonio se está migrando, se están haciendo intercambios académicos, se está utilizando la frontera colombo-venezolana del Táchira para salir a otros países de Latinoamérica, se está utilizando la frontera colombo-venezolana del Táchira por situaciones en materia de salud. Entonces, desconocer todas esas realidades por la falta de entendimiento o de acuerdo, yo debo destacar que el mensaje del Ejecutivo Nacional ayer pues fue un poco menos rígido o fue un poco más diplomático, y eso que opere en pro de la población. Esperamos que el gobierno de Colombia entienda ese mensaje diplomático que el Ejecutivo Nacional brindó ayer, porque no podemos seguir afectando a la población por las discordias o los desacuerdos. De verdad que yo considero que el gobierno venezolano le ha faltado la aceptación, el reconocimiento de la gran migración que estamos teniendo por la frontera colombo-venezolana, donde no todos son tachirenses, donde vienen muchos venezolanos de diferentes estados y utilizan como vía de salida del país la frontera del Táchira. Yo considero que podemos interpretar como un avance el mensaje que se dio ayer en el mensaje del Ejecutivo Nacional, porque hay que ver que si no hay un entendimiento, si no hay una comunicación diplomática, ¿quiénes van a ser los más afectados? No van a ser ni los que están en Miraflores ni los que están en Bogotá. Van a ser los tachirenses y los venezolanos que de manera permanente utilizan el puente y se ven sometidos a situaciones bastante vulneradas por la gran afluencia de movilidad que tenemos en los puentes internacionales. ¿Canal humanitario? Bueno, en términos de hecho lo hemos venido teniendo. ¿Por qué? Porque hay muchos tachirenses, hay muchos venezolanos que a razón del cierre de la frontera en el año 2015 adquirieron sus pólizas de seguro en Colombia, y por lo menos los pacientes renales y los pacientes oncológicos que tienen pólizas de seguro en moneda extranjera y se materializan en Colombia, pues esos pacientes de manera permanente han venido viajando, personas que van por búsqueda de medicina, pero también hay personas que estudian allá. Nosotros tenemos más de 4.500 niños de la frontera del Táchira que estudian en el hermano país. Yo he ido a reuniones con el gobernador del norte de Santander para evaluar las matrículas, y eso son realidades que se generaron no de hoy, eso son realidades que se generaron desde el año 2015, cuando se cerró la frontera en agosto del año 2015. Esto es una situación que venimos los tachirenses arrastrando, viendo, observando desde el año 2015. Hoy se hace más consecuencial los efectos, porque evidentemente que el país viene mostrando una hiperinflación, una crisis social
socioeconómica, pues donde muchos venezolanos han venido partiendo a buscar destino en otros países. Pero hay otra realidad, y yo le quiero hablar al pueblo sin complejos, y le quiero hablar al pueblo sin prejuicio. La realidad es que no todos los venezolanos estamos fuera, que hay venezolanos que estamos dispuestos a seguir luchando, a seguir construyendo una sociedad que de verdad sea digna para los que estamos aquí y para los que tienen que regresar. Y por eso yo le digo a Venezuela, nosotros no podemos ni abandonar la democracia, ni darle la espalda, aunque existan muchos factores que nos muestren que la democracia está vulnerada. Si todos los venezolanos salimos y nos vamos, ¿con quién se va a quedar Venezuela? Venezuela necesita de hombres y mujeres que sin prejuicio y sin ningún tipo de complejo asumamos la tarea que nos corresponde. Y en lo particular, yo como gobernadora, mi tarea es seguir trabajando y seguir abogando por todos los sectores de la sociedad que necesitan de un gobierno que no solo sea vocero, sino de un gobierno que diligencie. Y esa es una de las razones por las cuales hoy la gobernadora del Táchira vino a la SODI a hablar del tema del transporte, porque es una realidad social que se tiene en el día a día de los tachirenses. Allí ustedes tenían declaraciones de la gobernadora Lady Gómez respecto a la situación del transporte público en la entidad tachirense, el plan de contingencia que se va a estar tomando para el personal de salud, así como también se pronunciaba respecto a la situación fronteriza. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV.